pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta es sin duda una de las frases o de las sentencias populares que encierra una gran sabiduría. Muy buen día a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Mariana Estrada y estoy transmitiendo desde México. Me da muchísimo, de verdad muchísimo gusto estar compartiendo esta reflexión que vamos a tener el día de hoy con ustedes a través de este segundo seminario internacional de la mediación y los MARC en tiempos de crisis. Sin duda, yo creo que es uno de los títulos más adecuados y la terminología más correcta que podemos nosotros, los que nos dedicamos precisamente a la promoción de la paz a través de la cultura del diálogo, para poder comentar y para poder hacer notar lo difícil que nos está haciendo pasar esta pandemia para poder lograr hacer nuestro trabajo. Muchísimas gracias a la Alianza FIME, TCM, a los maestros Lilian Vargas y al maestro Daniel Martínez Campa por la invitación. Es la segunda vez que tenemos la oportunidad y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de un programa que está haciendo una historia de éxito aquí en mi país, que es un programa de mediación desde tu casa, que precisamente tuvimos que implementar y que tuvimos que desarrollar precisamente porque tenemos claro que el conflicto pues no se fue a pandemia y que muchas de las instituciones en donde se imparte justicia pues a través de este confinamiento que teníamos, pues por supuesto estaban en suspensiones. Y bueno, pues la realidad es que el conflicto escala, que el conflicto crece y que estas tres instituciones socializadoras, que es precisamente la familia, la comunidad y la escuela, se vieron afectadas con todas estas consecuencias que desafortunadamente hemos tenido que vivir. Y el día de hoy yo les vengo a platicar cómo es que llegamos a desarrollar esta posibilidad de acercar la mediación a los hogares, a las comunidades en donde precisamente el conflicto estaba creciendo y pues no tenían ningún espacio para poder ser abordado. Obviamente, si observamos la historia reciente de la humanidad, pues vamos a encontrar muchísimos errores que se repiten en una forma constante y hasta muchas de las veces deliberada, ¿no? Y por supuesto esto le ha costado la vida a millones de personas que bueno, pues en los últimos tiempos hemos sido testigos de guerras, de hambrunas, y bueno, todas estas condiciones, esta memoria histórica del ser humano ha sido tan compleja y nada sencilla, y por supuesto pues abona muchísimo más a las situaciones de conflicto, y pues en su abordaje, en el devenir, ha sido un tanto egocentrista y desarticulado. Y por supuesto México, mi país, no ha sido la excepción cuando en temas de paz se pretende instaurar y culturizar. Me gustaría plantear algunas de estas reflexiones en este sentido en esta intervención. Según por supuesto hemos escuchado en bibliografías, en algunas filósofos, que cada ser humano posee una inconsciente que lo mueve con la fuerza para la vida y que lo lleva a repetir comportamientos felices. Pero también existe una pulsión de la muerte, lo que lo hace que los seres humanos repitamos inconscientemente conductas que nos llevan al dolor, al fracaso, a la frustración y pues a un inclusive triste y fatídico desenlace. Pese que conocemos lo dañino que pueden ser estas consecuencias de todas estas catástrofes, pues los seres humanos desde el comienzo de los tiempos insistimos en olvidarnos precisamente de la historia y en repetirla en una constante, sin capacidad aparente de poder solucionarla.
Todos nosotros recordaremos que, bueno, pues era el 31 de diciembre del año 2019, cuando China le comunicaba a la Organización de las Naciones Unidas la existencia ya de varios casos de neumonía atípica en la ciudad de Wuhan, en China. Y ya se trataba entonces de esta primera comunicación sobre lo que ahora conocemos que sería la enfermedad del coronavirus o COVID-19. Y bueno, pues unos días más tarde se establecieron precisamente equipos de apoyo para afrontar estos brotes. Desde entonces ayudó incansablemente la Organización de las Naciones Unidas a todos los estados a prepararse para una posible pandemia. Y bueno, pues siendo ya el mes de enero, el 30 de enero, cuando ya había 82 casos fuera de China, se declaró el COVID-19 como una emergencia de salud pública internacional. Estoy haciendo una pequeña cronología para centrarnos un poquito en esto, en este recordatorio del por qué estamos hablando de los desafíos en estos tiempos de crisis para la mediación y los MAR. Entonces, precisamente hace un año, en el mes de marzo, al confirmar más de 118,000 casos en más de 114 países, el director de la Organización Mundial de la Salud declaró por primera ocasión en los tiempos actuales la pandemia por COVID-19, explicando por supuesto la gravedad en la situación que en los rubros de salud, la economía, lo social por supuesto, nos estaba esperando en los próximos tiempos. Nadie sabíamos precisamente cuánto tiempo iba a durar. Creíamos, como en algunas otras situaciones que se había presentado, algo que para entonces era similar, creíamos que esto iba a durar poco. Obviamente, desde entonces, pues las instituciones de salud han llevado una evaluación permanente de estas brotes, de esta enfermedad, de esta propagación tan grave. Y por esta razón, bueno, estamos ahora hablando de que se convirtió en una crisis de salud pública, una crisis que sabíamos, como lo comenté hace un momento, que iba a afectar a todos los sectores y que las personas, por ende, pues teníamos que tomar parte contra esta lucha que estábamos hablando ya de hacerle un frente común para darle contundentemente a esta guerra. Los titulares sorprendentes, inesperados, el planeta entero estábamos ya viviendo pues una historia que no conocíamos, el mundo moderno no conocía con exactitud todas las episodios que estábamos por vivir. Y bueno, el mundo tecnológico y moderno conocía su azote. Un virus tan desconocido, pero pues evidentemente nada improvisado, estaba ya tocando los espacios de todo el planeta. Para México, para mi país, se da cuenta y se anunció socialmente que ya era inminente, que estábamos todos ya volcados, que ya estábamos todos en este foco de atención por los contagios que ya había. Y por supuesto, pues era muy increíble. Yo recuerdo que se anunciaba todavía pues para el mes de marzo del año pasado estas condiciones que se estaban viviendo al otro lado del planeta, y yo todavía creía ilusamente, como muchas personas, que pues era difícil de que llegara aquí a mi país. Sin duda, pues obviamente se asomaron meses muy difíciles, se asomaron meses de mucha incertidumbre, de mucha frustración. Y bueno, dentro de todo esto, la reflexión era, o el pensamiento era, de cómo poder hacerles frente a las comunidades, el mundo entero, a partir de decisiones resilientes ante estas crisis mundiales. Sin ser la excepción las pandemias, por supuesto, y no solo las guerras que conocíamos en el pasado, ¿no?
el mundo entero pues está enfrentando ya un reto de que las generaciones modernas pues desconocemos, y la humanidad de alguna manera nos estábamos centrando o habíamos estado centrando muchísimo más en nuestras debilidades, en todas estas amenazas y no tanto en las fortalezas y en las oportunidades que esta pandemia nos pudiera dejar. ¿Cómo poder hacerle frente a esta adversidad? Eh, Creo firmemente que aquí el propósito y la respuesta a todo esto es ralentizar a través de la cultura de la paz y sus múltiples mecanismos para alcanzarlo. ¿Qué es lo que debemos de aprender de esta pandemia? Desafortunadamente, como ya lo comentaba, México pues no fue la excepción con todos estos daños colaterales que hemos vivido, y en algún momento inclusive ocupó el tercer lugar de letalidad de enfermos, muchísimo más que inclusive en Europa, en Asia y en otros países. Siempre encontraremos en los textos, en los tratados, en las declaraciones, en las comisiones internacionales, así como parte de la dogmática de las constituciones nacionales de nuestro planeta, la convicción de que la dignidad y los derechos fundamentales de todos los seres humanos, además de respetarlos, estamos comprometidos a que se practiquen y que se conviertan en una realidad, de tal manera que seamos capaces de construir condiciones objetivas que nos permitan coexistir. Según lo señalan algunos expertos que han estado analizando esta nueva normalidad tan incierta, pero para nada desconocida, el mundo entero, pues por supuesto ya no es como lo conocíamos, y por fortuna en muchos temas ya no lo será más. Sin duda habrá pues algunas cosas que extrañaremos, pero otras que deberían desaparecer por completo. A colación, por supuesto, pues aquello que debe estar inmersos los actores de las sociedades cuya normalidad es y ha sido la violencia. Desafortunadamente los conflictos que esta genera se gestionan la gran mayoría de las veces por esta misma vía, lo que produce por supuesto un feedback peligroso y un círculo de riesgo que nos aleja de la seguridad humana, y al Estado lo somete, impidiendo crear condiciones que le permitan alcanzar, por supuesto, el desarrollo humano pleno. Por eso mi intención de hacer esta reflexión en esta presentación del día de hoy. Como ya lo mencionaba, algunos expertos nos señalan en el tema de la cultura de la paz que la agresión a estas instituciones socializadoras provoca una reiterada violencia, y la estamos sin lugar a dudas viviendo en todo el planeta, desde Brasil hasta Canadá, de África, Europa, de Asia, al continente americano, en fin. No creo que ha habido ningún espacio de este planeta Tierra que sea salvado de todo esto que se ha agudizado, y que las familias, que las comunidades, que la institución socializadora como es la educación, pues se ha afectado, ¿no? Ahora las familias se desintegran en mayor medida, los datos duros se han agudizado, las estadísticas han crecido, los números que estamos atestiguando, sin lugar a dudas, nos ponen y nos hacen dar cuenta que estamos en riesgo. Y bueno, por lo menos aquí en México, en mi país, desde el mes de marzo del año pasado, los niños y los jóvenes ya no regresaron a sus escuelas. Los adultos y los jefes y jefas de familia desde entonces, muchos de ellos perdieron sus trabajos. El desempleo pues trajo, por supuesto, de no generar ingresos, que se pusiera en riesgo la subsistencia familiar, y bueno, en general todas las actividades cotidianas pues se habían suspendido, ¿no?
Si hacemos un alto, independientemente de la ubicación geográfica donde nos encontremos en este contexto, además de analizar, por supuesto, nuestra propia conducta, si evaluamos la realidad del mundo que estamos atravesando por esta pandemia y que vemos la realidad de quienes nos rodean, desde luego del que tengo enfrente, del que tengo al lado, de mi otredad, nos encontraremos sin lugar a dudas con un mundo que necesita urgentemente, además de una vacuna contra el COVID-19, una vacuna contra la violencia, una vacuna contra la falta de empatía, una vacuna que nos conmine a la solidaridad humana, que nos lleve a la compasión, que nos lleve a la alteridad. Y para ello pues resulta prioritario tomar conciencia de que las instituciones socializadoras del ser humano, entonces por ende, como lo he repetido, la familia, la comunidad y la escuela, están en un momento grave y muy vulnerable, no solo dadas las consecuencias de salud, sino que el pasado de la historia reciente del hombre se han venido desencadenando por lo menos esto que estamos viviendo y que está ocurriendo. Por eso les invito a reflexionar. ¿Qué sucedió? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo es que la humanidad puede enfrentarlo de otra forma? En este momento el mundo ya no puede seguir siendo improvisado y la cultura de la desinformación pues debe de ser erradicada. Ahora, centrándome en las familias, en la estructura de la familia, la ONU recientemente, cuando nos damos cuenta de todos estos daños colaterales, hizo evidente un fenómeno que fue conocido como la Shadow Pandemic, que es precisamente la pandemia en la sombra. La cual categoriza desafortunadamente a la violencia familiar y de género en esta grave situación afectando la salud mental de todos los seres que más amamos, que son precisamente los integrantes de nuestra familia, ¿no? El confinamiento social está incidiendo directamente en nuestras relaciones personales, en las que se ha implantado el fenómeno criminal de la violencia, o a lo mejor siempre ha estado ahí, pero ahora se ha hecho evidente con esta relación que se está dando, donde ahora las familias están eh, pues conviviendo 24/7. Y es ahí en donde su incremento ha sido exponencial, los casos de violencia, que por supuesto pueden colapsar todos los sistemas, por lo que hoy más que nunca, reitero, considero que cada vez es más necesario referirme a la cultura de la paz para atender estos casos de violencia. En mi país, en México, desafortunadamente después de haber iniciado precisamente este distanciamiento social, pues también se incrementaron, según algunas estadísticas, sobre todo de refugios o de redes nacionales, aumentaron hasta en un 80% los casos de violencia. Y bueno, esto representa un pronóstico alarmante en cómo la manera en la que organizaciones gubernamentales, pues desafortunadamente en muchos de los casos no han podido responder a esta problemática, y bueno, pues esto tendrá una enorme relevancia a corto plazo. Ya no nos referimos solo a qué va a pasar dentro de algunos años más, ¿no? A corto plazo ya estamos viviendo tan desafortunadamente estadísticas que precisamente se dieron a conocer, inclusive ahora que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer para la erradicación de la violencia, en donde, bueno, las estadísticas y los números fueron muy, muy complicados. Obviamente estamos experimentando esto a nivel global, pero bueno, es evidente que tenemos la necesidad urgente de evaluar los riesgos que representan estas cifras y que el potencial de la violencia, especialmente el riesgo que enfrentan o están enfrentando muchas familias
muchas mujeres, muchos niños, las personas más vulnerables de los hogares, ¿no? Eh, Paralelamente a todo esto que estamos evidentemente viviendo, el segundo ente socializador del ser humano, que es precisamente la comunidad, pues también se ha visto mermado y se ha visto afectado con esto que está sucediendo, porque también el hecho de que las familias o las personas estemos muchísimo más tiempo en casa, evidentemente tú estás haciendo a lo mejor tu trabajo desde casa o los niños están haciendo el homeschooling, y bueno, pues esto nos tiene de alguna manera o nos ha tenido en muchos de los hogares muchísimo más tiempo en esta posición. Y bueno, por supuesto que la pelota que está resonando en la sala de tu vecino, pues por supuesto que causa problemas en tu hogar, ¿no? El ruido, las mascotas, los estacionamientos, en fin, todas estas cuestiones que desafortunadamente nos han puesto en un estado vulnerable. Difícilmente los seres humanos atendemos todos estos conflictos a través de la cultura de la paz y del diálogo. Entonces, también las estadísticas en ese sentido hicieron que el conflicto escalara y que los problemas ahora vecinales, los problemas comunitarios se fueran a la alza. Entonces, por supuesto que también esto, desafortunadamente, no nos ponemos a pensar, ¿verdad? Esto que se comenta, si somos ciudadanos del mundo, ¿por qué no podemos tener conciencia comunitaria ni conciencia social en estas situaciones de pandemia para no generar tantos conflictos comunitarios? Cuando existe un conflicto social es toda la comunidad quien sufre y tiene esas consecuencias tan difíciles, ¿verdad? Los diarios, los titulares, los noticieros, pues han dado cuenta de cómo desafortunadamente se han disparado estos conflictos entre los vecinos, entre los barrios y bueno, la misma comunidad de propietarios. Esto que mencionaba, la música en un balcón a un volumen comparable con una discoteca, ¿verdad? La gimnasia en un comedor, los niños en los pasillos, en los áreas comunes. Bueno, todo esto se ha convertido en una pesadilla y los problemas de convivencia y los espacios en general, pues evidentemente han hecho que exista una muy desafortunada manera también en la que nos hemos enfrentado en estos tiempos de crisis y de pandemia. Y bueno, el tercero, que es precisamente la educación, la institución, la escuela, pues desafortunadamente, por lo menos en el aspecto tradicional como la veníamos conociendo, desapareció completamente. Ahora los niños estudian desde casa y bueno, también esto abona e incrementa a que los conflictos escalen y que los conflictos estén ahí presentes y que bueno, pues se vuelvan parte de toda esta reflexión y análisis que quiero hacer al por qué llegamos a esta parte de acercar la mediación y acercar la cultura de la paz a los hogares de nuestra comunidad. Todos en algún momento yo creo que hemos escuchado una frase de Henry Ford, que fue un magnífico industrial estadounidense, que nos dejaba la siguiente reflexión, que precisamente vale la pena recordar en esta ponencia que me tocó a mí presentarles. Y él nos decía que el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Yo creo que en este caso ha sido a nuestro favor el hecho de que podamos contar
con la buena voluntad de personas que lograron y que hicieron posible que esto sucediera. Sabemos que esta nueva normalidad, a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, están cambiando el planeta. Y la mediación, la cultura de la paz, los MARC tienen un espacio aquí también visible que ha sido bien acogido y que bueno, resulta precisamente del cual hoy les quiero platicar y les quiero comentar. La ODR sabemos que nació precisamente por allá de la década de los 70. No me voy a meter mucho en ello, porque bueno, esto sería parte de a lo mejor otro tipo de reflexiones. Pero bueno, tuvo su origen o tuvo mayor relevancia e importancia para los años 90, surge para los 70, pero ya en los años 90 es cuando empiezan a surgir ya algunas de las plataformas. Por ahí del 2004 al 2006 empezamos a notar que había plataformas inclusive que ya permitían el diálogo de persona a persona, aunque estuvieran en otro continente o en otro planeta. Y bueno, en algunos países, como en el caso de Argentina, como en el caso de España, ha tenido, por supuesto, muchísimo éxito la mediación a distancia, la mediación electrónica. Y en México, en mi país, Tamaulipas fue el primer estado en la República Mexicana en el 2013 en el que empezaron a atender conflictos a distancia. De ahí ahora con este tema pandémico, la gran mayoría de los estados nos sumamos a posibilitar la mediación electrónica con todo en contra, pero sí con la voluntad de llevar la mediación a los lugares, a estas instituciones socializadoras del ser humano que me he referido y que pudieran abordar las personas sus conflictos a través de espacios virtuales ante esta circunstancia de que en muchos lugares había suspensión de actividades en las instituciones de administración de justicia. Es por ello que, bueno, en Quintana Roo, desde el mes de mayo, se publicaron los lineamientos que tuvimos a bien trabajar para que pudieran facilitarse la mediación electrónica. A pesar de que contábamos sabíamos que las personas, las comunidades, la población en general, muchas de las veces no contamos precisamente con los elementos necesarios para posibilitarla, como lo comentaba hace un momento, plataformas, simplemente aparatos celulares, firmas digitales, en fin, todo lo que ahora es posible. Bueno, nos enfrentamos precisamente a ese reto que era implementar la mediación a distancia, la mediación electrónica, la mediación a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Nos capacitamos, inclusive tuve la oportunidad de certificarme internacionalmente para que pudiéramos trabajar a la vez o a la par también con nuestros mediadores y que ellos tuvieran esta posibilidad de saber qué elementos y qué circunstancias se podrían de alguna manera evaluar como riesgo y bueno, pues darle respuesta de forma inmediata precisamente al conflicto familiar y al conflicto vecinal, que fueron una de nuestras prioridades. Por supuesto que la mediación aquí en Quintana Roo es completamente sincrónica, es decir, las personas estamos compartiendo el mismo espacio y tiempo en el momento en el que hay esta comunicación. Por lo menos se les dotó a los mediadores de un teléfono oficial y de una cuenta oficial de correo electrónico para que pudiéramos darle margen y darle esa seguridad a la comunidad
de que se está realizando a través de un mediador certificado y autorizado y que trabaja para el Poder Judicial, del cual también yo soy parte. Y bueno, todos estos desafíos que nos encontramos, ¿no? Para que hubiera precisamente la preexistencia de todas estas condiciones necesarias para desarrollarla, no fue nada sencillo. Analizar qué casos son aptos para la mediación electrónica, saber la hipótesis o las hipótesis en las que se pudiera, sobre todo, darle prioridad algunos de los casos más relevantes que precisamente eran o son la mediación familiar y la mediación vecinal o comunitaria, eh, el cómo se iba a lograr, ¿verdad? Y tratamos de hacerlo muy asequible porque las personas se pueden conectar para realizar las mediaciones a través de plataformas asequibles y de fácil disponibilidad para la población, es decir, hacemos posible mostrando esta facilidad para que se puedan comunicar a través del teléfono o de un correo electrónico. Obviamente desde la primera intervención con las personas que presentan un conflicto, se habla ya de, bueno, pues tener esa posibilidad de tener acceso a internet, de que vamos a estar visibles en todo momento en el teléfono, de la disposición o disponibilidad de acordar fechas y horarios para las reuniones comunes, porque primero se tienen sesiones previas e individuales con las personas para precisamente ir trabajando la mediación como lo hacemos de manera tradicional, pero ahora a través de los espacios virtuales y en fin, todo lo que debe de cumplimentarse para que los principios de la mediación no se pongan en riesgo y que las personas puedan de verdad ocuparla y utilizarla como es como se dictan estos lineamientos y que sea un espacio seguro tanto para los mediadores como para las personas que lo están ocupando. La realidad es que hemos tenido muy buenos números desde el mes de octubre, perdón, desde el mes de junio al mes de octubre, noviembre, diciembre del año pasado, estábamos hablando de excelentes cifras que por fortuna lograron que las audiencias, que los asuntos que se radicaran con este programa de mediación desde tu casa, pues la población en general lo tomara con bastante aceptación. Y por fortuna, en la gran mayoría de los asuntos que se radican o que se inician, se habla de más del 50% de asuntos que terminan en convenio. Entonces, bueno, me gustaría abarcar muchísimo más con esto de cómo es que lo trabajamos en los casos específicos, pero aquí mi reflexión es en base a que a pesar de que no contábamos en México en muchas legislaciones con los mecanismos idóneos y legales para poder hacerle frente a la pandemia, y en el caso específico a través de la mediación, para abordar los conflictos a través del diálogo y poderle hacer frente a que estas instituciones socializadoras del ser humano no se vieran tan afectadas. Lo estamos logrando. El programa ha sido un éxito, les digo, ya hablar de más del 50% de los casos que se inician por mediación a distancia a través del programa de mediación desde tu casa, que se estén conciliando de esa manera, bueno, pues sin duda los números van a ir en crecimiento. Por supuesto que sí, siempre va a hacer falta mayor difusión y bueno, la reflexión es que pensemos en la mediación, que pensemos en la cultura del diálogo, que
que pensemos en que a través de este tipo de mecanismos se puede lograr precisamente esto que es tan importante que yo les comentaba en un inicio, ¿no? Que más que una vacuna contra el coronavirus, más que una vacuna contra la pandemia, más que una vacuna con todas estas circunstancias que estamos viviendo, debemos de pensar también a la par en que la cultura de la paz también puede ser una vacuna en contra de todos estos daños colaterales que estamos viviendo. La pandemia que fue causada por este coronavirus sin duda ha sido una tragedia, ha causado pérdidas incalculables y bueno, ojalá que la cultura de la paz, que la historia cultural de la humanidad en la que se sustenta un intercambio de experiencias, saberes y valores, la cultura del diálogo sea precisamente un relato permitido entre los individuos. Yo elijo la cultura de la paz y lucho por su normativa nacional, lucho por su normativa internacional, para que sean una vía primaria y que sean una realidad en la resolución pacífica de conflictos, porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Muchísimas gracias. Les saludo y les abrazo a distancia a través del uso de las tecnologías. Muchísimas gracias.